CEO en pánico, 7 minutos sin traductor en francés, hasta que la hija del limpiador lo salva épico. La sala estaba repleta de sombras que danzaban nerviosas bajo la luz cruda de los focos. Los murmullos de los ejecutivos resonaban como ecos de una tormenta inminente. Un gran evento, un lanzamiento impresionante, pero, ¿qué estaba ocurriendo? El CEO, con el rostro desencajado y las manos sudorosas, se encontraba atrapado en un compás de incertidumbre. Se acercaba a su discurso sin saber una palabra de francés, y el traductor seguía perdido en el tráfico. En ese instante, la tensión era palpable, como un hilo estirado a punto de romperse. Desde el fondo, los ojos de los asistentes se dirigían ansiosamente hacia el reloj. Cada segundo se sentía como una eternidad, el tiempo se arrastraba. Y mientras el silencio se volvía ensordecedor, una joven en el rincón del salón, la hija del limpiador, levantó la vista. Ella, con sus trenzas deshechas y una mirada de determinación, sabía que tenía que hacer algo. Con pasos largos y firmes, se acercó al estrado, un rayo de esperanza en medio de la tormenta. El CEO la observó, con el pecho apretado, lleno de miedo. ¿Ella? ¿Aquí? En este momento, pensó. La ansiedad se convirtió en un nudo en su garganta mientras la multitud contenía la respiración. Ella, con un carácter que desbordaba valentía, comenzó a traducir. Cada palabra que salía de sus labios traía un nuevo nivel de suspense, y las miradas de los ejecutivos se alternaban entre la incredulidad y la admiración. El CEO nunca había sentido algo así, un frío que le atravesaba la espina dorsal. Se dio cuenta de que su destino estaba atado a aquella niña. Pero, ¿lograrían conectar antes de que el tiempo se acabara? Justo cuando todo parecía ir en ascenso, un ruido ensordecedor interrumpió el momento, la puerta se abrió de golpe, y un grupo inesperado irrumpió con pistolas, llenando el aire de tensión y terror. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. La sala quedó en un silencio sepulcral, las miradas se encontraron en un mar de confusión. La hija del limpiador, plantando cara a lo inesperado, se posicionó frente a los atacantes, como una heroína a la espera de su mortal combate. El miedo invadía el aire, pero había una chispa de esperanza. ¿Qué sucederá ahora? ¿Lograrán salvarse en medio de este caos? La tensión aumentaba, y el futuro colgaba de un hilo. ¿Qué secretos se desvelarían en los próximos momentos? El pánico era visible en cada rincón de la sala. La hija del limpiador, en su improvisado papel de traductora y guardiana, se enfrentaba al grupo de matones que había interrumpido el evento. Sus armas brillaban bajo las luces, reflejando la tensión y el miedo que llenaban el ambiente. El CEO, paralizado por la incredulidad, sintió que el tiempo se detuvo. «Suelta esa arma», gritó uno de los hombres, con una voz profunda y intimidante. A su lado, los otros miembros del grupo lo respaldaban, sus rostros cubiertos por máscaras que les otorgaban un aire siniestro. Las miradas estaban fijas en la niña y en el CEO, como si ambos estuvieran atrapados en un juego de ajedrez mortal. «Ya basta», se atrevió a replicar la joven, su voz temblando pero firme. Sus ojos fijos en los atacantes, sabía que no podía ceder ni un instante. La multitud, temiendo lo peor, apenas respiraba, esperando que una chispa de valentía pudiera cambiar el rumbo de los acontecimientos. Pero las probabilidades eran abrumadoras. El líder del grupo la miró con desdén. «¿Tú? ¿Vas a detenernos?», se burló. «No eres más que una pequeña que juega a ser valiente». Pero sus palabras no lograron quebrantarla. ¿Qué estaba en juego? La carrera de su padre, un simple limpiador, colgaba del hilo de su decisión. El CEO, por otro lado, sentía un torbellino de emociones. Aquel sería un momento que definiría su vida. Pequeños detalles comenzaron a cobrar sentido, cada historia que había ignorado sobre los trabajadores detrás de su éxito. La determinación de aquella niña era un espejo que reflejaba la lucha de muchos, y pensó que quizás no todo estaba perdido. De pronto, la tensión se rompió.
Un disparo resonó en la sala, seguido de un grito desgarrador. La joven se lanzó al suelo, el corazón a 1000 por hora, mientras el pánico se esparcía como un incendio descontrolado. «Están disparando», se escuchó un murmullo entre la multitud. Las sillas volaron cuando la gente intentó escapar, pero el grupo de matones estaba decidido a mantener el control. En ese momento crítico, el CEO recordó una historia que su abuelo siempre le contaba sobre la unión en tiempos oscuros. «Si quieres cambiar el mundo, comienza por ti mismo», murmuró para sí. Sintiendo que su vida dependía de aquella joven, se armó de valor. Sin pensarlo, se acercó. «Escúchenme», gritó, levantando las manos en señal de paz. «No queremos problemas, solo queremos trabajar». Las cámaras empezaron a girar en su dirección, el temor seguía presente, pero había una chispa de impulso. El líder del grupo frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su tono lleno de desconfianza. La habilidad de la niña para traducir la valentía a otros comenzó a resonar en él. Las palabras del CEO estaban llenas de un propósito que atrás resonaba con ecos de esperanza y tensiones. Y en ese instante, un cambio frágil pero palpable empezó a formarse en el aire. Pero el destino tiene una manera de girar inesperadamente. Mientras el líder contemplaba sus opciones, un nuevo ruido emergió de la puerta trasera. Un sonido familiar, una sirena que crecía, el sonido de ayuda en camino. ¿Tendrán la oportunidad de salir de ese caos, o el tiempo se les agotará? La sala temía una nueva amenaza. ¿Serían los salvadores o la sentencia final? El sonido de la sirena llenó la sala como un eco distante del futuro, un grito desesperado que prometía salvación o condena. Los matones, ahora más tensos que antes, intercambiaron miradas rápidas. El líder apretó la mandíbula, como si estuviera considerando sus opciones. En ese instante, el CEO y la joven se convirtieron en un solo ser, respirando al unísono, luchando contra la marea de terror que amenazaba con arrastrarlos. «Esto no acaba aquí», gritó el matón, su voz rasposa como un roce entre metal y piel. «Regrésenlo a su lugar, o lo lamentarán». La amenaza colgaba en el aire, pesada como la incertidumbre en los corazones de todos. La multitud, ahora en pánico absoluto, empujaba hacia las salidas como una ola brutal. Las sillas caían, gritos aterrados resonaban, y en medio del caos, la joven tomó una decisión. «Debo hacer algo». Se arrastró hacia el CEO, permaneciendo baja mientras las balas zumbaban a su alrededor, como abejas rabiosas en busca de un objetivo. «¿Qué podemos hacer?». «¿Cómo podemos detenerlos?», preguntó él, su voz temblorosa, llena de la fragilidad de un hombre que nunca había estado tan expuesto. La niña, mirando a los hombres enmascarados, encontró su coraje en la desesperación. «Hemos de unir a todos, mostrarles que no estamos solos». Era una estrategia arriesgada, pero la esperanza brillaba en su mirada. De repente, la sirena se detuvo. El silencio que siguió fue conmovedor. El matón miró hacia la puerta, el sudor perlaba en su frente. «Avanzad», ordenó, y el grupo comenzó a avanzar, pero algo cambió en sus rostros. La multitud, que antes se había dispersado, comenzó a congregarse de nuevo, formando un frente. «Estamos aquí juntos», gritó un hombre de la parte de atrás, su voz firme y clara. Personas que habían estado sentadas en las sombras ahora se levantaban, rodeando al CEO y a la niña en un círculo creciente. Cada uno compartía la rabia por el abuso, la injusticia y, sobre todo, el orgullo por su existencia. «Sigan adelante». Cada vez más voces se sumaban, canjeando el miedo por determinación. Las palabras resonaron en el aire como un canto ancestral, lleno de promesas y recuerdos de lucha. Los ojos del líder de los matones se abrieron en incredulidad. La masa de personas se unía, forjando un sentido de comunidad que él nunca había anticipado. Sintió como si la presión aumentara, sus hombres se miraron, dudando, buscando una salida. Fue entonces cuando una puerta lateral se abrió abruptamente, revelando autoridades preparadas, armadas y listas para actuar. La sala, ahora en plena rebelión, estaba al borde de un estallido. «Están aquí», exclamó uno de los secuestradores, su rostro pálido. «Debemos irnos, ahora». La joven sintió el pulso de la sala. Las miradas fijas en los matones. «No les dejen escapar», gritó, empoderando no solo su propia voz, sino el grito colectivo de todos los presentes. Pero en el momento de la inminente confrontación, un sonido de ruptura, algo quebrándose, resonó en el fondo.
Un ruido que amenazaba con desmoronar la frágil victoria construida en ese cuarto. ¿Qué significaba ese sonido? La sala se llenó de una respiración colectiva, a la espera de lo que vendría. El instinto de supervivencia latía fuerte. ¿Podrían mantenerse unidos frente a la tormenta que se avecinaba, o esa inesperada fractura los separaría y los llevaría a su perdición? El estallido resonó como un trueno en medio de una tormenta. Las miradas de la multitud se aferraron a la fuente del ruido, donde un panel del techo se había desplomado, dejando caer polvo y fragmentos de yeso en el aire. El pánico reverberó de nuevo y las expresiones en los rostros de los presentes eran ahora de terror palpable. «Es un truco, no se dejen engañar», ladró el líder de los matones, su voz temblando. Pero la confianza que una vez tuvo comenzó a desvanecerse. Era evidente que su dominio sobre la situación se desmoronaba tan rápido como aquellos escombros. El CEO tomó un paso al frente, impulsado por un instinto que no sabía que poseía. Con la mandíbula apretada, sus ojos ardían de determinación mientras dirigía la mirada a la joven. «Inspira, respira», murmuró para sí mismo antes de dirigirse al grupo, «no podemos tener miedo. Ahora más que nunca debemos estar unidos. Esto es nuestra oportunidad». Las palabras calaron hondo. Fue como si una chispa de energía recorriera a la multitud. Cada uno se acercó un poco más, formando un escudo humano imperfecto, pero poderoso. La joven sonrió levemente, un destello de esperanza atravesó la atmósfera cargada de tensión. Los matones, ahora acorralados, retrocedieron lentamente, los nervios comenzaban a dibujar sombras en sus rostros. Al fondo, los gritos de las autoridades se volvían más evidentes. La joven se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. «Debemos actuar antes de que se escapen», exclamó, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a sí misma. «A la cuenta de 3, todos hacia adelante», gritó el CEO, conteniendo la respiración mientras miraba a sus valientes compañeros. 1, 2. De repente, el sonido de una explosión resonó en la distancia, helando la sala. Las paredes temblaron, y el eco del estruendo se les anidó en los huesos. Fue un recordatorio perturbador de que el mundo afuera estaba colmado de violencia, pero también era un aviso de que no podían rendirse. 3, gritaron al unísono, lanzándose hacia adelante como un solo cuerpo, una sola alma. La fuerza de la multitud embestía como un tsunami contra los hombres enmascarados, quienes, asombrados por la súbita ferocidad, comenzaron a dudar. Los golpes se entrelazaban con los gritos. Algunos de los matones eran derribados por la ola de comunidad que se les venía encima. Pero entonces, un disparo resonó. Un hombre, colapsado en el suelo, fue el eco de un grito ahogado. Las miradas se tornaron al instante en horror. «Dios mío», gritó la joven, su corazón se detuvo por un segundo mientras el caos estallaba a su alrededor. Pero el CEO, llevándose una mano a la cabeza, dio otro paso al frente. «No se detengan. Luchamos por algo más grande». Con esas palabras, una determinación aún mayor se encendió en el corazón de todos. Las insignias de la autoridad estaban cada vez más cerca, cruzar esa barrera significaba salvar a todos. Justo en ese momento, una mirada desde los estantes vacíos ofrecería una revelación que cambiaría el rumbo de todo. La figura de una anciana emergió entre el polvo y los escombros, su rostro surcado por líneas de sabiduría y horror. «La llave», gritó, su voz resonando con eco. «La llave de su codicia, está aquí». Todo se congeló. Aquella palabra, llave, prometía secretos ocultos, réplicas de vidas pasadas y, quizás, el resto de la lucha. «¿Qué llave?», cuestionó el CEO, en shock por la inesperada aparición. La anciana avanzó con brazo extendido y una sonrisa triste, esperando que todos comprendieran que en el fondo de la lucha podría haber aún una salida. «¿Cuál es el precio de nuestra libertad?», pensó la joven, sintiendo en su pecho una mezcla de esperanza y temor. El tiempo estaba a punto de ser revelador, y el destino de todos colgaba de un hilo. ¿Qué secretos llevaría esa llave? El silencio se apoderó de la sala por un instante eterno. La anciana, cual figura etérea en medio del caos, sostenía en sus manos una pequeña caja de madera, gastada por el tiempo y adornada con intrincados grabados. Su mirada era penetrante, casi mística, como si cada rayo de su ser supiera exactamente el peso de la llave que prometía. «Esta llave es lo que buscaron durante tanto tiempo. Representa el poder, el control. Pero también, la libertad si se usa correctamente», dijo la anciana, su voz oscilando entre fuerza y vulnerabilidad.
La multitud se quedó boquiabierta. Nadie se atrevía a hacer una pregunta, pero los pensamientos rugían en sus mentes. ¿Qué se suponía que debían hacer con esa llave? ¿Era un regalo o una maldición? De pronto, uno de los matones comenzó a reír de manera maníaca, interrumpiendo la tensión. ¿Una llave? Vaya tontería. Todo esto es solo un truco. No hay salida para ustedes. Su burla resonó como un eco en la mente de muchos, sembrando semillas de duda. La joven, sintiendo un ardor en su pecho, tuvo que actuar. No, no es un truco. Es nuestra única oportunidad, gritó, mientras su mirada se fijaba en el CEO. ¿No ves? Puede que esta sea la respuesta a todo. Lo que nos detiene podría ser nada comparado con lo que podemos hacer juntos. Los matones, cada vez más incómodos, comenzaron a avanzar lentamente. La voz de la anciana se alzó de nuevo, esta vez con un tono más grave. El verdadero poder no está en la llave, sino en la voluntad de quienes la sostienen. Ese mensaje hizo eco en el corazón de todos. Pero el ambiente seguía tenso, la incertidumbre debía ser despejada. Con el ritmo acelerado, el CEO tomó una decisión. Atrás, gritó con toda la fuerza de su ser. Desplazándose hacia la anciana, extendió la mano. Déjame ver. Sus dedos temblaban al acercarse a la caja. Los matones empezaron a murmurar entre ellos, calculando sus siguientes movimientos. Eso sería un momento decisivo. La joven se mantuvo firme, sintiendo que el tiempo se detenía mientras la anciana abría lentamente la caja. Al abrirla, un brillo dorado surfeó por el aire, deslumbra a todos. Es el corazón del sistema, dijo la anciana. Con esto, pueden desmantelar lo corrupto de adentro hacia afuera. Pero antes que los demás pudieran asimilar lo dicho, el líder de los matones decidió que era hora de intervenir. Esto se acabó, rugió, apuntando su arma hacia el grupo. Nadie va a salir de aquí con nada. Un murmullo de miedo recorrió a la multitud. La joven, sintiendo que el frío invadía su interior, giró la cabeza hacia el CEO. Él, con un brillo nuevo en su mirada, miró a todos, tocando la caja con una reverencia casi sagrada. Pongan sus manos al frente. Aguanten. No tengan miedo, chilló. Fue un grito de desafío, un llamado a la lucha, la tensión se cortó como un hilo frágil. El disparo sonó, y la joven se lanzó hacia adelante, tratando de proteger a la anciana y al CEO. El eco del plomo cortando el aire resonaba como un ala rota, todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. ¿Había sonado un segundo disparo? La multitud se agachó, gritando. Cuando la nube de polvo se disipó, la pregunta quedó flotando. ¿Quién había caído en el fuego cruzado? ¿Sería un héroe o una víctima más en este juego de poder? La joven miró a la anciana, esperanzada. Pero el destino tenía muchos giros inesperados por delante. ¿Quién realmente tenía la clave de la libertad, y a qué precio? La respuesta acechaba más de cerca de lo que jamás imaginaron. Mientras las sombras se cernían, el tiempo parecía detenerse, dejando a todos con una sola pregunta: ¿quién realmente lideraría la batalla final? El estruendo del disparo reverberó en las paredes de la sala, y las luces temblaron como si los cimientos también sintieran el impacto. La joven se quedó congelada por un instante, el eco del sonido aún vibrando en sus oídos. Se atrevió a girar la vista hacia el CEO, que se había desplomado sobre la caja, su rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. La anciana se arrodilló junto a él, su rostro en una máscara de desesperación. Las manos temblorosas de la joven buscaron la protección de la gente a su alrededor, pero el caos había estallado. Los matones, inyectados de adrenalina, se movían incontrolados. Una furtiva mirada hacia el líder de los matones reveló que, ahora, tenía su arma apuntando al cuerpo de la anciana. ¿Te atreves a tocar al CEO? Te vas a arrepentir, gritó con voz estridente, como un animal acorralado. En su mente, se libraba una batalla entre el miedo y la furia, mientras la joven levantaba su voz. Detente. No hay necesidad de más violencia, ordenó, sintiendo su corazón latir con fuerza. Pero la medusa de la rabia había consumido a los matones, las palabras no eran más que susurros ante su embriagante poder. Sin darse cuenta, la multitud empezó a moverse lenta pero firmemente, como un solo cuerpo. La joven pudo ver que varios hombres y mujeres estaban tomando valor, sus rostros reflejaban la decisión de no dejarse llevar por el estado de pánico. Vamos.
No podemos dejar que nos separen, gritó ella, con más determinación. El brillo del corazón del sistema iluminaba sus rostros, como un faro en medio de la tormenta. Los matones comenzaron a retroceder, inciertos ante una masa envalentonada. Una oleada de valentía había invadido a los presentes, transformando su miedo en esperanza. Mientras el líder seguía gritando órdenes, uno de sus hombres se quedó atrás, visiblemente nervioso. ¿Y si están diciendo la verdad? ¿Y si esa llave? Empezó a murmurar, pero fue interrumpido por su jefe. Cállate. No me cuestiones, rugió con furia desatada. El aire se tornó denso. La joven podía ver el dilema hundiéndose en el hombre, la posibilidad de redimir su vida podía estar frente a él. La anciana, mientras tanto, intentaba verificar el estado del CEO. Necesitamos ayuda. Alguien llame a una ambulancia. Su voz, a pesar de la gravedad de la situación, conservaba un rasgo de calma asesina. La joven notó que un par de miembros de la multitud habían hecho ya el intento de hacerse con su teléfono, pero el líder de los matones no planeaba dejar que eso sucediera. Estás jugando con fuego, anciana. Una vez que sepamos quién es el juguete, todo esto se va a desmoronar en segundos, dijo él, su mirada llena de desprecio. De repente, una voz familiar perforó la atmósfera pesada. Aguanta, mamá. La joven reconoció la voz de su hermano, un chico decidido que siempre había tenido una chispa de valentía. Dios lo bendijera, pensó, mientras su corazón se aceleraba al verlo entrar por la puerta, su rostro decidido y su mirada fija en el lío que había estallado. Sin pensarlo, corrió hacia él. Tienes que ayudar a la anciana, por favor, le gritó mientras la multitud aún se movía, cada miembro tomando decisiones críticas. El hermano asintió, su valentía nacía desde sus raíces, su madre siempre les había enseñado a luchar. Pero el caos no se detenía. Un grito desgarrador rompió la tensión, y todos se volvieron para descubrir qué había pasado. Una chica en el fondo de la sala, la hija del limpiador que trabajaba en el edificio, había sido golpeada al caer a la tierra. El líder de los matones no se había percatado de su presencia en la sala y, en su desesperación por controlar la situación, había hecho que su disparo la alcanzara accidentalmente. No. La joven soltó un grito, su mundo se tambaleó. Se abalanzó hacia ella, aún así sintiendo que cada paso que daba la acercaba más al borde del abismo. Las tensiones se mantenían al borde de la ruptura. Un giro inesperado, un segundo disparo sonó. ¿Quién había sido el objetivo esta vez? El destino, una vez más. Enfrentó a todos con decisiones críticas que determinarían el desenlace de esta historia. El tiempo se detuvo, y con él, la alborada de un final aún por escribirse. ¿Podría la esperanza abrirse paso a través de la oscuridad? ¿Y quién emergería como líder en esta lucha feroz? Las respuestas a estos enigmas estaban ocultas en las sombras y, tal vez, el acto más heroico aún no había acontecido. El sonido del segundo disparo era un eco helado. La joven se detuvo en seco, una sensación de terror invadiendo su pecho. El aire parecía ralentizarse, y cada respiración se sentía como un esfuerzo titánico. Miró alrededor, buscando respuestas en los rostros asustados de la multitud. Cada expresión era un reflejo de miedo y confusión, pero había algo más determinado. Sus ojos se encontraron con los de su hermano, que había tomado un lugar de liderazgo inesperado entre la gente. Vamos, gritó, su voz era un faro en medio del caos. Tenemos que ayudar a los heridos. Y sin pensarlo, la joven sintió que debía seguirlo. La anciana continuaba arrodillada, sus manos intentando detener la hemorragia de la joven que yacía en el suelo. El cuerpo de la chica estaba inmóvil, su piel pálida contrastaba con el rojo que comenzaba a empapar la alfombra. Ayúdame, clamó la anciana, y la joven sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. Con cada paso que daba, sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies, el miedo palpitante en su pecho se intensificaba. No puedo dejar que esto acabe así, susurró casi para sí misma. Se acercó a su hermano, quien había tomado la mano de la anciana y estaba tratando de mantener la presión sobre la herida. ¿Qué hacemos?, preguntó la joven, su voz temblando. Necesitamos conseguir algo para detener el sangrado, respondió él, mirando a su alrededor con desespero. En la confusión, un par de adultos comenzaron a avanzar hacia la anciana y la chica. Más cerca, los matones se dispersaban. Algunos miraban desconcertados, como si no supieran cómo lidiar con la situación que se había descontrolado. De repente, sonó un estruendo ensordecedor, un estallido de cristales rotos.
El colapso de una mesa en un rincón hizo que todos se giraran, distrayendo por un momento a los matones. «Es nuestra oportunidad», gritó el hermano, señalando una puerta de salida. «Necesitamos evacuar a todos». Pero la chica. La joven se sintió atrapada entre su deseo de ayudar y el sentido del deber. Entonces, un impulso la llevó hacia adelante. En un acto de valentía, se acercó a la anciana y se agachó junto a ella. «Mantén la presión», le dijo a la anciana, y muy lentamente le entregó su mano. «No la sueltes. Debemos hacer todo lo posible». Un murmullo creció en la multitud. Algunos gritaron por ayuda, otros intentaban comunicarse, pero todo era un laberinto de voces enloquecidas. La joven sintió que su corazón latía desbocado mientras su mente buscaba una solución. Y de pronto, vislumbró a uno de los hombres nerviosos que había visto antes. Se acercó a él. «Tú. Necesitamos un teléfono, llama a una ambulancia. Ahora». El hombre dudó, los ojos llenos de confusión, pero el brillo de la decisión en el rostro de la joven pareció despertarlo. Corrió, dejando atrás el pánico que había paralizado su voluntad. Pero el ruido de gritos volvió a aplastarlo todo. Uno de los matones había comenzado a disparar al aire, su furia era evidente, la pérdida de control desbordándose. «Nadie se mueve», rugió, y la sala estalló en caos nuevamente. La joven se giró hacia su hermano, cuyas manos estaban temblando en el aire. «Debemos actuar. Ahora». Con un intercambio rápido de miradas, ambos se movieron hacia la esquina donde estaban los matones, sabiendo que el rescate de la chica quizás dependía de su siguiente movimiento. «Tenemos que distraerlos», sugirió la joven, mientras su mente recorría rápido ideas descabelladas. En ese momento, una idea brillante pero peligrosa floreció en su mente. «Voy a provocar una distracción. Tú lleva a la anciana y a la chica hacia la puerta. Grítame cuando estén listos». Y así, se preparó. Al menos le quedaba una oportunidad antes de que todo se desmoronara por completo. Sin embargo, antes de que pudiera dar el primer paso, una voz resonó desde la oscuridad. «No se saldrán con la suya». Todos se volvieron hacia el nuevo orador, un viejo conocido. Con una sonrisa que prometía complicaciones, el misterio de la oscuridad presentaba su rostro, las piezas del rompecabezas. Estaban a punto de caer en su lugar, pero la pregunta persistía: ¿quién era aquel que podría cambiar el rumbo del destino en cuestión de instantes? La joven sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras la atmósfera se llenaba de una tensa expectativa. ¿Quién sobreviviría a la siguiente jugada? La figura oscura avanzaba hacia ellos, iluminada de manera intermitente por las luces titilantes del caos que reinaba en la sala. El rostro del desconocido se hacía más familiar con cada paso, y a la joven le dio un vuelco el estómago al reconocer a Eduardo, el antiguo compañero de clase de su hermano, un joven con una risa contagiosa que siempre había sabido cómo encajar entre los demás. Pero ahora, su sonrisa se había desvanecido, y solo quedaba una expresión de furia contenida. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó el hermano, claramente fuera de sí ante la aparición inesperada. «Esto no es un juego». «Siempre quise ser el héroe», respondió Eduardo, con un tono que era a la vez burlón y serio. «Pero ahora parece que el juego se ha vuelto un poco más complicado». Miró a la joven y a la anciana, y aunque su mirada denotaba una cierta compasión, algo en su postura dejaba entrever que no estaba allí para ayudar. En un instante, el aire se volvió espeso, y la joven sintió que sus esperanzas flaqueaban. La presencia de Eduardo era como una sombra oscura que ofrecía más preguntas y peligros que soluciones. Los matones todavía disparaban al aire, lanzando ecos de terror que reverberaban por todas partes, y ella podía ver cómo la ansiedad comenzaba a desbordarse entre la multitud. «Debemos poner a salvo a la chica», instó la joven, tratando de mantener su voz firme. Pero justo cuando comenzó a girarse, un nuevo disparo resonó, rompiendo el aire y causando que todos se agacharan instintivamente. En ese momento, una mujer adulta fue alcanzada por el tiro, sus gritos desgarradores resonaron en la sala, provocando un pánico aún mayor. «Es hora de que hagan lo que se dice en las películas», exclamó Eduardo, moviéndose rápidamente a un lado, como si estuviera en algún tipo de juego. «Distráiganlos. Yo me encargaré de hacer mi parte». Con un movimiento audaz, se dirigió directamente a los matones, sus palabras cargadas de una desafiante despreocupación. «Oigan. ¿No preferirían pelear con alguien más divertido que estos perdedores?
Un momento de confusión se apoderó de aquellos que escucharon, y mientras la atención de los matones se desvió, la joven sintió que se formaba un camino de escape ante ella. Su hermano, sin vacilar, tomó la mano de la anciana. «Vamos. Cálmate y sigue adelante», le dijo, intentando mantener la calma en medio del horror. La joven sabía que era el momento de arriesgarlo todo. Se giró hacia Eduardo, quien había encontrado la manera de usar su locura a su favor. «Distrae todo lo que puedas», le pidió. «Nosotros llevamos a la chica». Mientras corrían hacia la puerta, el sonido del caos se intensificaba, y una mezcla de adrenalina y miedo les empujaba hacia adelante. Cada paso era una carrera contra el tiempo, cada latido del corazón una cuenta regresiva hacia lo desconocido. Ahora, en esa fracción de segundo, ella se dio cuenta de que el destino de todos dependía de su valentía. En medio de su huida, un desprevenido matón cambió su atención hacia ellos justo cuando la joven se dio cuenta de que no habría más retrocesos. «Mira hacia atrás», gritó su hermano, y ella se dio la vuelta para ver cómo Eduardo intentaba desviar al grupo de matones, gesticulando como un actor en escena, con una chispa de locura en los ojos. Pero, en el fondo del tumulto, algo oscuro y amenazador se movía, una sombra más grande que ellos, acechando. La joven sintió el aire volverse frío como el metal, y en ese momento, supo que la lucha apenas comenzaba. Mientras todo estaba al borde de estallar nuevamente, una idea golpeó su mente. ¿Y si hay algo más detrás de este caos, algo que ni ellos mismos alcanzaban a imaginar? No. «No se detengan», gritó, sabiendo que el verdadero peligro estaba a punto de revelarse. Y en medio de las sombras, ella vio un destello brillante que se precipitaba hacia ellos. ¿Qué significaba esa luz? ¿Sería su salvación o la peor de las traiciones? La situación estaba a punto de volverse más intensa y peligrosa de lo que jamás hubieran creído. La joven y su hermano no se atrevieron a mirar atrás. Siguieron corriendo, impulsados por un miedo visceral y el eco de los disparos que resonaba a su alrededor. El sonido del caos era una sinfonía distorsionada que les envolvía, cada grito un recordatorio de que la vida podía cambiar en un instante. Al llegar a la esquina de la sala, la joven se detuvo un segundo, reconociendo que se habían adentrado en un laberinto de sombras y desespero. El destello que había vislumbrado parecía más brillante, pero su origen permanecía oculto tras grupos de personas aterrorizadas y tablones de madera que colapsaban. El aire estaba cargado de humo y el hedor del sudor y el miedo. «Rápido», instó su hermano, sin dejar de arrastrar a la anciana, que había comenzado a perder el control de sus piernas. «No podemos quedarnos aquí». Sintió que la presión aumentaba en su pecho, un nudo que amenazaba con estrangular su capacidad de pensar claramente. «Tienes razón», respondió en un susurro, su mente divagando en los horrores que podían acechar detrás de cada esquina. Mientras avanzaban, se toparon con una puerta lateral que parecía brindar algún tipo de refugio. Sin dudarlo, empujaron la puerta, y se encontraron en un pasillo oscuro. Un respiro de aliento les regaló un atisbo de esperanza, pero la sensación de ser perseguidos nunca desapareció. De repente, un estruendo resonó a sus espaldas. Los matones irrumpieron en el pasillo, riendo con desdén mientras uno de ellos apuntaba su arma. El hermano, en un impulso instintivo, empujó a la anciana detrás de él y extendió sus brazos como si eso pudiera servir de barrera. «No», gritó. La joven sintió que su corazón se detenía, pero en un giro repentino, el mismo destello que habían visto antes volvió a iluminar el pasillo. Una figura emergió de la penumbra, rápida como una sombra. Era la hija del limpiador. Su rostro era conocido, y su mirada estaba llena de determinación. Con movimientos ágiles, tomó un pequeño objeto metálico de su bolsillo y, con una precisión letal, lanzó lo que parecía ser una bengala contra los matones. La explosión de luz desconcertó a los atacantes, y en ese breve instante, la joven comprendió que su futuro dependía de esa extraña. «Sigan. Sigan corriendo», gritó ella, mientras la confusión reinaba entre los matones. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó la joven, sintiendo una mezcla de incredulidad y esperanza. «No tengo tiempo para hablar», respondió la hija del limpiador, apretando los dientes. «Solo confíen en mí». Mientras la luz parpadeaba y aumentaba, su hermano tomó la mano de la anciana y arrastró a la joven. «Es ahora o nunca», dijo con urgencia. Pero a medida que se adentraban más en la oscuridad, las puertas de salida se cerraban ante ellos.
Una brisa helada les envolvió, y el ambiente se tornó pesado, como si la misma sala estuviera tratando de tragarlos. El miedo se apoderaba de todos, especialmente cuando la joven oyó la voz burlona y fría de Eduardo resonando en su mente. Esto se ha vuelto más complicado justo cuando sintieron que todo estaba perdido. Otro destello iluminó el pasillo. Esta vez, sin embargo, no era una bengala. Era una luz blanca intensa que se movía con una rapidez inusual, acercándose peligrosamente. La joven se detuvo, un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué es eso?, preguntó su hermano, mientras un pánico creciente se apoderaba de su voz. Pero la joven solo podía pensar en una cosa: sería la salvación que necesitaban o el final real de su lucha. Mientras la luz avanzaba, su pulso se aceleró y en su pecho resonaba una pregunta: ¿cuánto tiempo les quedaba antes de que la oscuridad los reclamara? El verdadero desafío apenas estaba empezando y nadie parecía preparado para lo que vendría. La sala se había transformado en un campo de batalla. Los ecos de disparos y gritos resonaban por todos lados, creando una sensación irreal, un laberinto de terror. Sin embargo, en medio del caos, una chispa de determinación estaba emergiendo. La joven, aún temblando por el último disparo, sintió que la angustia le roía el alma. Su hermano y la anciana estaban a su lado, y aunque el miedo marcaba cada uno de sus pasos, la esperanza también empezaba a brotar. Era un momento decisivo. Detrás de mí, se escuchó la voz de su hermano, su figura esbelta resaltando en la penumbra. Mientras avanzaban, la hija del limpiador corrió a su lado con una velocidad increíble. Vamos, no se detengan. Debemos llegar a la salida. Los matones parecían distraídos con la bengala que ella había lanzado, y en ese momento de confusión, la joven sintió una oleada de fuerza. Saldremos de esto, juntos, les gritó, buscando conectar los corazones agitados de quienes estaban luchando allí. Finalmente, se encontraron en una esquina de la sala, donde una ventana rota ofrecía una pequeña escapatoria. Adelante, por aquí, su hermano los guió, empujando el cristal de lado mientras el día empezaba a despuntar. Sin embargo, los matones ya estaban reaccionando, y el líder de ellos, furioso, se lanzaba hacia ellos. No los dejen escapar. En un instante, la desesperación se enredó en los brazos de la joven, pero la hija del limpiador tomó la iniciativa. Con su mirada decidida, se giró. Sosténganse. Y, con movimientos rápidos, lanzó una silla vacía hacia el grupo de matones. Así es como se hace, gritó, mientras sus ojos centelleaban con valor y coraje. La mesa que contenía las presentaciones se unió al estruendo, generando un efecto dominó. El pánico llenó a los matones, quienes se vieron obligados a retroceder, buscando reagrupación. Ahora. La joven y su hermano empujaron a la anciana hacia la ventana. 1, 2, 3 y finalmente la anciana se deslizó fuera. El hueco era pequeño, pero todos estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Un último vistazo hacia atrás reveló cómo los matones reanudaban sus intentos de asalto. No. No nos detendrán. La joven se lanzó tras su hermano. Juntos. Saltaron hacia el exterior, aterrizando en el suelo algo más suave de lo que habían imaginado. Afuera la luz del día les abrazó, y un aire fresco llenó sus pulmones. Se encontraron en una calle vacía, escuchando el eco de sirenas que se acercaban, un símbolo de esperanza. Debemos movernos, ordenó la hija del limpiador, y en su voz había un tono que resonaba con notoriedad. No están lejos, vengan. Se agruparon y empezaron a correr. El sonido de sus pasos resonaba fuerte, una melodía de valentía y resistencia. La joven miró a su hermano y a la anciana, sabiendo que, a pesar de la situación aterradora, estaban unidos. Sin embargo, el eco de la violencia aún retumbaba en sus oídos. No podemos dejar que esto acabe así, gritó mientras se aferraba a la mano de su hermano. En la distancia, las luces rojas parecían cambiar lo inevitable. La policía había llegado, pero todos sabían que el camino a la seguridad estaba empapado de angustia. El eco de los disparos aún resonaba, y la violencia no había sido completamente contenida. Sin embargo, había algo más en el aire, el cambio. La hija del limpiador giró hacia ellos, un brillo en su mirada. Esto no solo se trata de nosotros. Esto es por cada persona que ha sido silenciada. Al llegar a un cruce, tomaron la decisión de no mirar atrás.
La multitud de los que habían sido parte de aquellas sombras, esos que habían sido parte de la historia, estaban ahora rodeando la escena para apoyar a quienes habían quedado atrapados. Sus voces resonaron como un canto ancestral: nosotros lucharemos por nosotros mismos. Como un solo cuerpo, una ola de personas se acercaba, exigiendo justicia y reclamando sus deseos. En ese instante, la joven se dio cuenta. La verdadera batalla iba más allá de las balas y gritos. Era un levantamiento, un grito a la vida y la dignidad de cada ser humano en esa sala. El cambio los esperaría al final del camino. Mientras la policía se movilizaba y el caos se disipaba, la joven, junto a su hermano y la anciana, vieron cómo la hija del limpiador se convertía en un símbolo de lo que significaba la lucha. Un sonido de sirenas llenaba sus corazones de una melancólica esperanza. La vida seguía, con muchas historias por venir, y así, mientras se alejaban de la memoria del terror vivido, en su corazón sabían que juntos podían enfrentar cualquier obstáculo. El resto, aunque incierto, les prometía un renacer. Este es solo el comienzo, susurró la joven mientras miraba hacia adelante, ya no con miedo, sino con valentía, y así concluyó la historia, pero no el viaje. En el próximo capítulo de sus vidas, cada uno llevaría consigo no solo las cicatrices de la batalla, sino un espíritu nuevo y valiente que no dejaría que las sombras del pasado dictaran su futuro. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen cargadas de emoción y aventura. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que estas historias sigan llegando. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta conclusión épica. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la comunidad. No esperes ni un segundo más.